Bienvenidos nuevamente más a una clase de nuestro curso virtual referente a evaluación y depresión en adultos. Hoy vamos a cambiar un poco las dinámicas que hemos venido manejando desde la parte teórica y vamos a empezar a abordar un poco los componentes más de orden aplicado respecto a la entrevista. Para ello, vamos a utilizar algunos documentos creados por algunos autores, como es en este caso de Vázquez y Muñoz durante el 2002, donde nos da unas pautas para hacer las entrevistas de depresión mayor. Recordemos que la depresión es una de las enfermedades mentales con mayor impacto a nivel global y que circunstancias, por ejemplo, como pueden ser el aislamiento, la violencia entre género, situaciones, por ejemplo, como el aislamiento por diferentes situaciones, como pueden ser conflictos armados, como pueden ser enfermedades o como lo se está viviendo durante el 2020, la situación de la pandemia ha llevado a que estas sintomatologías o estos trastornos tiendan a presentarse mucho más. Para dar una breve explicación de este aspecto, vamos a incluir lo que menciona Muñoz dentro de los criterios de inclusión. No lo olvides que esto es importante que lo tengas en cuenta como ruta guía o como guía principal, el DSM-5 en este caso, para poder verificar si se presentan o no. A lo cual también te invito a revisar los contenidos ya creados dentro de las clases 1, 2 y 3 en ese sentido. Acá el criterio de inclusión nos dice al menos 5 síntomas de criterio A, que los vamos a encontrar durante el DSM-5, durante el periodo continuado de más de 15 días. Esto es importante agregar, ya que en muchas ocasiones vamos a encontrar que la sintomatología puede darse por una situación o un proceso que esté viviendo la persona. Nos agrega la imagen que es necesaria la presencia del menos de los síntomas A1 y A2. Dentro del marco temporal y de gravedad, es importante agregar que cada síntoma que presente el paciente debe ser evaluado en temas de prolongación. Para ello, podemos realizar preguntas como ¿durante cuánto tiempo usted en este caso, ha sufrido de la depresión? Y la persistencia, que también es importante que lo tengamos en cuenta. ¿Se siente así casi todos los días? Podemos preguntar o variar también esta persistencia con temas de preguntas de frecuencia. Es importante agregar también que nos dice la imagen que recuerde que los síntomas configuran acá un cuadro depresivo si todos han coincidido en el periodo de 15 días. Aunque esta información va a estar definida y creada con el DSM-4, muchas de las formas de hacer las preguntas nos van a poder servir con el DSM-5 y aplicarlas de ciertas maneras al proceso de entrevista clínica. Acá el criterio A nos dice lo siguiente. Presencia de al menos de los 5 de los siguientes síntomas durante el mismo periodo de 2 semanas. Uno de los síntomas debe ser A1, que es el estado de ánimo depresivo, o el A2, pérdida de interés de placer. Acá los autores nos mencionan, no debemos incluir que son claramente debidos a una condición médica, ideas delirantes, no congruentes o con el estado de ánimo o alucinaciones, que también hemos hablado. Vamos a mencionar referente a las preguntas que podríamos llegar a realizar en estos casos. Para el estado o para el criterio A1, donde es que el estado de ánimo deprimido puede ser observable la mayor parte del día, se aclara que preguntas como cómo está tu ánimo o cómo está su estado de ánimo. El tuteo o el usted o el ustear a una persona dependerá muchas veces de nuestros niveles de confianza o de empatía que establezcamos. Recordemos que, por ejemplo, a veces el tuteo, con el caso de niños y adolescentes, puede favorecer a una mayor empatía. Le preguntaremos también, frente a ese criterio, ¿se siente triste, desanimado o deprimido? Si la persona nos llega a contestar de manera positiva, vamos a entrar a profundizar la persistencia o frecuencia como hemos hablado anteriormente. Para ello vamos a decir, ¿se siente así casi todos los días? ¿Cuánto ocupa esa sensación en el conjunto del día? ¿Cómo es de intensa esa sensación? ¿Se parecen algo a sensaciones que ha tenido en otros momentos? Por ejemplo, podemos hablar también para los procesos de duelo. No lo olvidemos que muchas veces pueden haber etapas como distimias o ciclotimias en etapas del duelo que progresivamente pueden llevar a convertirse en una depresión. Los autores nos mencionan los siguientes. En niños y en adolescentes tendrán el mismo valor diagnóstico en el estado de ánimo irritable. No lo olvides llegar a cuantificar, pero más que cuantificar, llegar a dar una definición operacional de lo que el niño, adolescente o adulto entenderá por estar de este estado depresivo.
Acá también podemos agregar en el criterio A2 la disminución observable en el interés o el placer de casi todos los días de las actividades o mayor parte del día. Para ello podrás preguntar, ¿ha perdido el interés por las cosas o disfruta menos de lo acostumbrado? Si la persona o el paciente nos llega a responder que sí, podremos preguntarle con qué cosas disfrutaba normalmente. Acá podremos mencionar deportes, trabajo, televisión, ir compras, el comer, el estar con personas, el sexo, aficiones, el ser felicitado, etcétera. Recordemos que hay muchas situaciones que pueden causar placer o alegría a las personas. Con qué disfruta todavía? ¿En qué ha perdido el interés? ¿Desde hace cuánto ha dejado de disfrutar con las cosas que disfrutaba antes? ¿Es así todo el día? A estas preguntas las vamos a complementar para el criterio A2. Respecto al criterio A3, vamos a tener en cuenta que el criterio A3 nos dice lo siguiente. Cambios importantes de peso sin hacer dieta, al menos un 5% más o menos del peso en un mes o el 3,5% de una persona de 65 kilos. Para ello vamos a preguntar, por ejemplo, ¿ha habido algún cambio en su apetito? Puede ser aumento o disminución. Si la persona nos dice que sí, podemos preguntarle cosas como cuánto disminuido en más o menos, es así todo el día, desde hace cuánto ocurre, ha cambiado un peso sin desearlo. Por ejemplo, podemos tener en cuenta consideraciones como el incremento por un embarazo o la recuperación de desnutrición o periodos de crecimiento. Esto es importante que lo tengamos en cuenta, sobre todo en el trabajo con adolescentes, si presentamos algún tipo de comorbilidad con trastornos alimenticios, como puede ser la bulimia, la anorexia, que son otros que presentan en algunos casos comorbilidad con los trastornos de estados afectivos. Si es así, vamos a preguntarle a la persona desde hace cuánto y cuánto ha cambiado. En el criterio A4 vamos a hablar del insomnio o hipersomnio o casi diario que puede presentar. Acá le preguntaremos a la persona en temas como cómo duerme. Es importante que tengamos en cuenta tanto la cantidad, que ahí podemos preguntar cuántas horas duerme usted en la noche, y también la calidad. ¿Es esto normal para usted? Preguntas, por ejemplo, si tarda mucho en dormirse o si valora más de dormir más de 2 horas o si se despierta durante la noche. Acá vamos a tener en cuenta si se despierta la persona durante 1 hora o más o si se despierta pronto sin desearlo. Acá vamos a decir, por ejemplo, tener en cuenta si la persona se tiene que levantar 6 de la mañana, si se levanta, ejemplo, 4 de la mañana o demás. El dormir demasiado. Y el dormir demasiado, por ejemplo, podemos preguntar aspectos como temas si la persona duerme demasiado, vamos a preguntarle si es todos los días o desde cuánto ocurre. Recordemos que pueden afectarse por temas de ejercicio, temas de descanso o demás aspectos que podemos tener en cuenta. Respecto al criterio A5, que hablaremos de la agitación, el lentecimiento motor o la observación a casi diario, podremos preguntar o indagar en temas como son la inquietud motora, la imposibilidad de permanecer sentado, el tirarse del pelo, el frotarse las manos, el cruzar las piernas o manos repetidamente, el jugar con la ropa o etcétera. Y para ello preguntaremos cómo ha estado usted más quieto o inquieto o con más dificultad para permanecer sentado. Esto nos podrá llevar a pensar en algunos casos si pertenece a un trastorno depresivo o a una categoría de trastornos de ansiedad. Si nos llega a responder la persona que es afirmativo, vamos a preguntarle, ¿da vueltas de arriba abajo? ¿O se han dado cuenta de su inquietud? Vamos a preguntar también aspectos de orden un poco más físicos, como pueden ser el retardo psicomotor, donde hablaremos del habla lenta, la retracción de los entelecimientos, el mutismo, el lentecimiento o lentitud de los movimientos, y la ausencia de gestos faciales, etcétera. Y podremos también preguntar, ¿se ha sentido enlentecido o lento en algunos casos, o habla más lento de lo normal, como si se estuviera moviendo en cámara lenta o como si estuviese los pies hundidos en el barrio? Recuerda que las analogías muchas veces nos van a funcionar para el tema de poder darnos a entender con algunas poblaciones o de alguna otra manera que nos entendamos con poblaciones que de cierta manera puede que nuestro lenguaje sea muy elaborado, y el llegar a hacerlo mucho más sencillo será más fácil para la terapia. Si nos llegan a responder que sí la persona, podemos preguntar, ¿se han dado cuenta de esto o alguien lo ha hecho notar de su lentitud en todo el sentido?
Dentro del criterio A6, que vamos a hablar de la fatiga o pérdida de energía casi diario, vamos a preguntarle cómo está su nivel de energía, siente que le faltan ganas o energías, se siente cansado todo el tiempo, incluso cuando no trabaja mucho. También podemos preguntarle si es afirmativo esta situación, preguntaremos sobre la duración y la persistencia. Respecto al criterio A7, vamos a hablar, por ejemplo, de sentimientos de inutilidad o culpa excesiva. Para ello podemos hacer preguntas como ¿cómo se sintió usted al respecto? ¿Cómo está su autoestima? Recordemos que la autoestima es un componente muy fuerte que debemos trabajar en diferentes aspectos. Situaciones como depresión, situaciones ante el duelo, violencia de género o demás, pues en muchas ocasiones debemos trabajar este componente. ¿Se siente culpable o lleno de faltas o piensa a menudo en estas cosas? Son preguntas que también podremos llegar a realizar en esta parte. Respecto al criterio A7, que hablamos de sentimientos de inutilidad, de culpa excesivas, vamos a hablar o preguntarle a la persona de cómo se siente respecto a usted sí mismo, cómo está su autoestima, qué siente lo que vale, por ejemplo, aspectos de qué piensa a menudo en estas cosas, o si se siente culpable o lleno de faltas. En el criterio A8, que hablaremos de la disminución observable de la capacidad para pensar o concentrarse, preguntaremos de temas sobre los hábitos. Por ejemplo, si tiene más de lo habitual a concentrarse o prestar atención, o de pronto después de un evento sucesivo. Por ejemplo, podemos preguntarle dentro de sus hábitos la persona si, por ejemplo, antes se podía concentrar, pero ahora o no, o ver la televisión, temas como leer. Nuestro énfasis para estas preguntas van a ser la duración y la persistencia. Aspectos como, por ejemplo, que le cueste tomar decisiones que antes no le costaban, también van a ser importante evaluar. Y si nos contesta la persona que sí, vamos a preguntar sobre qué cosas, enfatizando sobre la duración y la persistencia. En el criterio A9, que hablaremos de los pensamientos recurrentes de la muerte, no solo el morir, sino también la ideación, que hubiese habido intento o no, o los planes o intentos que hayan ocurrido. Para ellos preguntaremos sobre si piensa mucho en la muerte, en la propia o la suya o de manera general. Acá es importante descartar que no haya ha ocurrido ningún evento previo de duelo, pues que pudiese llevar a estos pensamientos. Aspectos como, por ejemplo, si se siente mal, qué piensa hacer o si ha pensado alguna vez quitarse la vida, si le ha pasado a usted o a algún cercano. Y ahí preguntaremos, por ejemplo, si ha pensado en modos de hacerlo, lo ha intentado alguna vez. Si es negativo, pues vamos a preguntar si ha deseado estar muerto o ha deseado no despertarse y quedarse más que dormido. Recordemos acá, en este criterio, todos los temas de la ideación y la planeación, que son dos componentes diferentes. Respecto al criterio B del A9, vamos a tener en cuenta que si los síntomas no cumplen los criterios para un episodio mixto, hay que descartar la presencia simultánea de síntomas depresivos y maníacos, a lo cual te invito a que revises las clases anteriores donde hemos hablado previamente de los episodios mixtos y la categorización de la depresión. Al hablar de criterio G, en esta parte vamos a tener en cuenta todos los aspectos de los síntomas que causan mayor malestar significativo o deterioro en sus áreas de ajuste. Recordemos cuáles van a ser áreas de ajuste, los componentes sociales, los laborales, los afectivos, en ese orden de ideas. A lo cual podemos preguntar qué problema le está produciendo la depresión. ¿Se siente mal por todo lo causado? ¿Le causa problemas en su parte de trabajo, relaciones sociales, estudios, actividades, aspectos domésticos, etcétera? Y como últimos partes de los criterios, vamos a tener en cuenta lo siguiente. Dentro del criterio D, por ejemplo, si los síntomas son debidos a aspectos fisiológicos directos, como hemos hablado anteriormente, un antipsicótico, una droga, algún aspecto que esté tomando de alguna condición general, por ejemplo, la tiroides o el hipotiroidismo en muchas ocasiones ha llevado a la presencia de enfermedades físicas en ese sentido, para lo cual es importante que llevemos o verifiquemos con un profesional médico o verificar si la persona de alguna otra manera presenta algún tipo de estos esquemas. En el criterio E, vamos a tener en cuenta que los síntomas sean explicados
por la presencia de un duelo, como hemos hablado anteriormente, ya que la pérdida de un ser querido puede ser entendido, pero si los síntomas persisten más de 2 meses o se caracterizan por alguna incapacidad funcional, es importante verificar muy bien o hacerte ese tipo de preguntas, sobre todo enfatizar en temas del duelo, por ejemplo, si ha perdido un duelo recientemente, cómo ha cambiado usted entonces, y crear que estos síntomas de cómo me ha contado o preguntarle a la persona a creer si estos síntomas de realmente han afectado o cómo se ha afectado a la persona en toda esa pérdida. Esto será importante llegar a revisar. Bien, hemos llegado al final de esta clase. Recuerda que estaré desde el foro para apoyar en todas tus preguntas. Nos veremos en una próxima ocasión. Hasta pronto.